La niña levantó la mano. No era momento de hablar, pero sus ojos no pedían permiso, pedían memoria. «Mamá», dijo. Nadie se rió, nadie entendió. Amalia dejó caer la tiza. El sonido seco en el suelo del aula sonó como un trueno en medio del silencio. «¿Qué dijiste, Elía?», preguntó con voz temblorosa, sin moverse. La niña bajó la mano, pero no apartó la mirada. «Yo la conozco», susurró, «pero no sé de dónde». Las otras niñas seguían dibujando. Nada parecía fuera de lugar. Pero algo entre ellas dos se rompía, o quizás se revelaba. Amalia salió del aula sin decir palabra. El pasillo se sentía más largo, y el olor de las flores en el patio más antiguo. No sabía qué dolía más, escuchar ese nombre de la boca de una niña o reconocer que aquel llamado no era mentira, porque de alguna forma que aún no entendía, el alma de esa niña conocía la suya. El vestido estaba listo, no era nuevo, pero tenía historia. Había sido de su madre, cosido a mano, guardado en una caja de madera con olor a lavanda y promesas antiguas. La mañana del casamiento amaneció sin sol. Las nubes bajas cubrían San Rafael como un velo espeso, pero ella no lo notó. Amalia se miró al espejo solo una vez, lo suficiente para ver que sus ojos brillaban como los de alguien que aún cree. Creía en el hombre que la esperaba en el altar, o al menos en lo que él había sido alguna vez. Se llamaba Julián. Hombre de voz suave, mirada que buscaba el suelo, pero que por un tiempo había aprendido a alzar los ojos solo para ella. Venían de familias vecinas, pero solo se vieron de verdad durante las celebraciones de San Francisco el año anterior. Después de eso, él comenzó a dejar notas entre las rendijas de su ventana. Palabras sencillas, pero llenas de una ternura que ella jamás había conocido. Y fue ahí, entre promesas susurradas y manos que se rozaban sin atreverse, que él le pidió casamiento. Sin anillo, sin rodillas dobladas, solo un «quiero que seas mi casa». El día del casamiento llegó con flores blancas traídas por mujeres del pueblo. La iglesia, modesta, temblaba con el sonido de las velas encendidas y los bancos acomodándose. El padre sonreía con ligereza como quien preside algo que aún cree sagrado, pero él no vino, ni nota, ni aviso, nada. Minutos antes de la ceremonia, un niño entró corriendo. El señor Julián se fue en el tren de las 7 con un maletín, solo. Amalia no cayó. Se quedó allí, de pie, frente al altar vacío. El vestido bordado apretaba el pecho como una segunda piel que ya no le pertenecía. La música se detuvo. La gente murmuraba, y ella simplemente caminó hacia la puerta de la iglesia sin mirar a nadie. Afuera el mundo seguía igual, el mismo cielo gris, los mismos limoneros en flor, como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella algo se rompió en silencio. Volvió sola a casa. Se quitó el vestido con cuidado. Lo dobló como si aún hubiera esperanza de usarlo, y lo guardó de nuevo en la caja, junto con los recuerdos de todo lo que no se dijo. En los días siguientes, los vecinos evitaban mirarla a los ojos. Algunos por vergüenza, otros por lástima. Pero el dolor que ella sentía no era por Julián, era por ella misma, por haber creído, por haber soñado con una vida que solo existió de un lado. Y aún así, no lloró. Se mudó meses después a San Jerónimo, lejos de todo. Lejos del banco en la plaza donde él solía esperarla. Lejos de la casa donde el padre de Julián le entregó una excusa fría y vacía. Julián tiene el alma inquieta. Nunca fue un hombre de quedarse. En San Jerónimo se convirtió en maestra de niños pequeños. Allí nadie conocía su pasado. Allí pudo ser solo la señorita Amalia. Pero todas las noches, antes de dormir, abría la caja de madera por un instante. No para ponerse el vestido, sino para recordar que aún había algo en ella que había sido prometido. Algo que no era solo suyo. Algo que ella sentía todavía buscaba un cuerpo, una voz. Y fue por eso que, cuando Lía la llamó mamá, aquel día extraño en la escuela, su corazón no se asustó. Se rompió, sí, pero no de miedo, de reconocimiento. En la escuela rural de San Jerónimo, el tiempo parecía dormido. La campana sonaba siempre con unos segundos de retraso, como si le diera pena apresurar la infancia.
Los niños llegaban con las mejillas rojas por el viento y los dedos manchados de tierra. Y Amalia, aunque callada, era respetada. Nunca levantaba la voz. Enseñaba con gestos, con silencios. Y quizás por eso los niños la escuchaban más que a cualquier otra persona. Se había vuelto una mujer invisible para el mundo, pero insustituible para esos ojitos que veían lo que los adultos ya no veían. Aún así, había algo en ella que no se tocaba, algo que no se dejaba amar del todo. Rechazaba invitaciones a las fiestas del pueblo. No permitía que nadie entrara en su casa. Y cada mes, el mismo día, caminaba hasta la estación del tren, solo para mirar los rieles vacíos. Nunca le contó a nadie el porqué. Hasta el día que llegó Lía. Venía de otra ciudad, con una tía lejana que apenas le hablaba. Era una niña distinta, más silenciosa que las otras, más atenta a los sonidos que nadie escuchaba. Desde el primer día, Lía eligió sentarse en la última fila, no por timidez, sino porque le gustaba observar. No dibujaba como las demás, no pintaba flores ni casitas, dibujaba ventanas, ventanas abiertas, y en todos sus dibujos había una mujer de espaldas mirando hacia afuera, siempre con un vestido blanco. Amalia lo notó recién en la tercera semana. Tomó uno de los dibujos olvidados en el pupitre de la niña y sus dedos temblaron. El vestido era idéntico. Los bordados, las mangas, incluso el lazo suave en la cintura. Era su vestido, pero no dijo nada. Guardó el dibujo en una carpeta vieja y trató de continuar la clase como si nada hubiera sido tocado. Esa noche no pudo dormir. Fue hasta el armario, sacó la caja de madera y la abrió. El vestido seguía allí, envejecido, pero intacto. Pasó los dedos por los bordados como quien recorre su propia piel, y por primera vez en muchos años, lloró, no de dolor, sino de una nostalgia que no sabía cómo nombrar. En los días siguientes, Lía empezó a acercarse en silencio. Dejaba flores sobre el escritorio de Amalia. Daba los buenos días con una voz que parecía venir de un lugar más antiguo. Y una vez, al caer una fuerte lluvia, Amalia le prestó un pañuelo. Lía lo recibió como si fuera un regalo sagrado. Lo guardó en el bolsillo, pero antes de doblarlo, lo besó. «¿Por qué hiciste eso, Lía?», preguntó Amalia, con ternura. La niña la miró largo rato y luego dijo: «Porque el olor me recordó a alguien que me abrazaba cuando yo soñaba». Amalia no supo qué responder, pero esa noche, al acostarse, recordó algo que nunca había contado a nadie. Pocos días antes de su boda había soñado con una niña que corría por un campo abierto y la llamaba. En el sueño, la niña decía: «Espérame, mamá, espérame». En ese entonces, pensó que era solo ansiedad. Pero ahora, el rostro de aquella niña en el sueño se parecía al de Lía. Cierta mañana llovía. Los niños jugaban dentro del aula. Lía dibujaba otra vez. Esta vez, no era una ventana, era una iglesia. Y frente al altar, una mujer con vestido blanco, sola. Amalia se detuvo detrás de la niña, observando sin hablar. Lía no se dio vuelta. Solo dijo, mientras pintaba: «En este lugar, alguien fue muy triste. Lo sé, porque siento frío cuando lo dibujo». Amalia se arrodilló a su lado. El corazón le latía como si corriera por dentro. «¿Quién te enseñó eso, Lía?». La niña la miró, y sus ojos parecieron más viejos por un instante. «Nadie. Lo traigo desde antes». El silencio entre ellas ya no era vacío. Era un lugar donde algo se formaba, como un puente entre tiempos distintos, y aunque sin nombre, ambas lo sentían. Lía empezó a llegar más temprano que los demás alumnos. Amalia abría el aula, y la niña ya estaba en la reja, sosteniendo el cuaderno como quien guarda un secreto. No hablaban mucho, pero se miraban como quien se reconoce. «¿Te molesta que venga temprano?», preguntó Lía un día con la cabeza baja. Amalia sonrió, con esa sonrisa que aún tenía grietas. «No, mi niña. A veces las cosas más dulces llegan antes de tiempo». Lía no respondió, pero abrió su cuaderno y mostró un nuevo dibujo. Esta vez era un banco de plaza y dos manos entrelazadas. «No sé de quién son», dijo, «pero cuando cierro los ojos, las veo». Amalia pasó los dedos por el papel.
Las manos dibujadas tenían la misma marca de nacimiento que ella tenía en la muñeca izquierda. Una pequeña mancha con forma de hoja. Tragó en seco. ¿Alguna vez soñaste con alguien que no conoces?, se atrevió a preguntar. Lía asintió despacio. Sí, siempre sueño con un hombre que me mira, pero nunca me habla. Y contigo, tú me hablas, pero no con palabras. Esa noche, Amalia no logró dormir. Encendió una vela y sacó del fondo de un cajón antiguo una caja con cartas que nunca envió. Todas escritas para Julián después del abandono. No por rencor, sino por necesidad de nombrar lo que sentía. Pero había una carta, la última, escrita años después, con solo una frase. Si alguna vez el alma que perdí quiere volver, la estaré esperando. Recordó a la niña del sueño. Recordó a Lía. Y por primera vez se atrevió a hacer una oración. Si eres tú, si esa alma volvió, que me reconozca, no con los ojos, sino con el corazón. La semana siguiente, hubo un incidente en la escuela. Lía desapareció durante el recreo. Amalia la buscó por todo el patio, llamando su nombre con la voz quebrada. Finalmente, la encontró al fondo del campo, sentada entre los limoneros silvestres. Lloraba bajito, con un trozo de tela en las manos. ¿Qué pasó, mi vida?, preguntó Amalia, arrodillándose a su lado. Lía mostró la tela. Era parte de un vestido blanco, rasgado, sucio, viejo. Lo encontré enterrado, aquí, bajo este árbol, y no sé por qué, pero sentí que era mío. Amalia tocó la tela con manos temblorosas. Era igual a su vestido de novia, igual, pero ella nunca lo había enterrado allí. Era imposible, y aún así, ahí estaba. Abrazó a Lía con fuerza. La niña se acurrucó en su regazo como si ese lugar ya le fuera conocido, y entre lágrimas dijo: «Yo no quería venir aquí, mi tía me trajo, pero cuando te vi, supe que ya te había perdido antes. En los días que siguieron, algo cambió». Lía comenzó a dibujar escenas de la casa de Amalia, aunque nunca hubiera entrado. Dibujaba los cuadros, las cortinas, incluso el marco roto del espejo del pasillo. Un día, al entregarle una hoja doblada, dijo: «Esto es lo que vi cuando era muy pequeña». Amalia la desdobló. Era una imagen simple, 2 tazas sobre la mesa y un par de manos femeninas sosteniendo una de ellas con delicadeza. Ella recordaba esa mañana. Era el día en que recibió la carta del padre de Julián. «Tomóte sola», y lloró en silencio. Pero ¿cómo lo sabía Lía? «A veces», susurró la niña, «no se trata de recordar, sino de sentir lo que el alma guardó». Al final de esa tarde, Amalia la llevó a su casa por primera vez. Preparó té de manzanilla y puso música antigua en el tocadiscos. Lía caminó por los cuartos como si cada pared le contara una historia. Se detuvo frente al espejo rajado. «Aquí te vi llorar». Amalia sintió un escalofrío. Quiso decir algo, pero no pudo. Solo se acercó y tocó el hombro de la niña. «¿Quién eres, Lía?». La niña no respondió de inmediato. Miró el reflejo de ambas en el espejo y dijo: «No lo sé con palabras, pero sé que vine a terminar algo que no pude antes». Esa noche, Amalia durmió con la puerta del cuarto entreabierta, y por primera vez en 20 años, soñó sin tristeza. Amalia comenzó a observar a Lía con más atención. No era vigilancia, era como quien cuida una flor que florece fuera de temporada. La niña ahora se sentaba en la primera fila, no por obligación, sino por instinto, y a veces, durante la clase, miraba a Amalia como si buscara confirmación de algo que aún no sabía explicar. Era una mirada antigua, una mirada que ya había sufrido, pero que aún recordaba cómo era amar. Una tarde, durante una clase sobre árboles frutales, Amalia dibujó un limonero en el pizarrón. Lía levantó la mano. «¿Podemos dibujar también las raíces?». «¿Por qué las raíces, Lía?». La niña pensó un momento y respondió: «Porque es allí donde empieza la memoria. Lo que no se ve, también sostiene». Amalia se detuvo un segundo. El silencio en el aula era espeso, y entonces, con voz casi inaudible, dijo: «Sí, dibuja las raíces, todo lo que el tiempo escondió». Al final de esa clase, Lía le entregó un nuevo dibujo. Era un limonero, sí, pero debajo de la tierra había algo sorprendente.
2 manos enterradas, una extendiéndose hacia la otra. Amalia sostuvo el papel con ambas manos. ¿Qué es esto? Es lo que siento, como si alguien me buscara desde abajo, desde antes. La mujer no pudo contener las lágrimas. Abrazó a la niña contra su pecho, y allí, en ese gesto, algo silencioso se completó, como una campana que suena dentro del alma, y nadie más escucha. Días después, un pequeño incidente encendió otra chispa de misterio. Durante el recreo, un niño provocó a Lía diciéndole que ella no tenía mamá. Ella guardó silencio, solo lo miró y dijo: «Tengo una, pero aún no me la devuelven». Amalia lo oyó desde lejos, y algo dentro de ella se rompió en ternura. No era lástima, era reconocimiento. Esa noche, decidió sacar el vestido de la caja. Lo lavó a mano, con jabón neutro. Lo tendió en el cordel con cuidado, aunque sabía que no lo usaría. Pero necesitaba que respirara, que volviera a la luz. Y mientras colgaba la tela aún húmeda, sintió algo extraño. Un olor conocido, no a lavanda, sino a abrazo. Era el mismo olor que sentía cuando Lía se acercaba. Al día siguiente llevó el vestido a la escuela. Lo guardó en una bolsa de tela y lo colocó sobre su escritorio sin decir nada. Lía entró, miró la bolsa y se detuvo. «Está aquí, ¿verdad?». Amalia no preguntó cómo lo sabía. Solo abrió la bolsa lentamente. Mostró el vestido. Lía lo tocó con sus dedos finos y serenos. Cerró los ojos y susurró: «Este es mío». También. Desde ese día, Lía comenzó a dibujar con aún más precisión. Dibujaba detalles de la casa de Amalia, objetos que nunca había visto, como un collar antiguo, una cortina bordada a mano y un broche de plata en forma de estrella. Amalia empezó a creer, no con la mente, sino con el cuerpo, el corazón, las manos, los ojos, todo en ella decía: «Es ella». Pero aún había una pregunta sin respuesta. Si Lía era el alma que había regresado, ¿quién había sido antes? Un sábado Amalia llevó a la niña a caminar por la parte antigua del pueblo. Se detuvieron frente a la iglesia abandonada, la misma donde Amalia había sido dejada. El tiempo la había transformado. Paredes descascaradas, vitrales rotos, silencio por todos lados. «Aquí fue», dijo Amalia, con la voz ronca. Lía entró sin miedo. Caminó por la nave central como si conociera cada paso. Se detuvo frente al altar vacío. Y con voz firme dijo: «Aquí esperaste y alguien no vino». Amalia se sentó en el primer banco. Lía se acercó y sin aviso subió al altar. Se quedó de pie frente a Amalia, como una imagen invertida del pasado. «Yo te vi, desde lejos, pero era pequeña. No podía ayudarte». Amalia cubrió su rostro con las manos. Las lágrimas venían sin control. «¿Quién eras, Lía?», murmuró. «¿Dónde estabas?». La niña bajó del altar. Se sentó a su lado. Y con los ojos fijos en los vitrales partidos dijo: «No lo sé con palabras, pero te busqué en cada sueño. Y cuando vi tus ojos, supe que había vuelto al lugar donde te perdí». Esa noche, Amalia entendió algo profundo. No importaba quién había sido Lía. Lo que importaba era lo que aún podían ser. Su nombre era Aurelia, y nunca se presentó con una sonrisa. La primera vez que llegó a la escuela fue para hablar con la directora, no con Amalia. Tenía un semblante duro, ojos que no parpadeaban por cortesía. «La niña está demasiado apegada a su maestra», dijo en voz baja pero firme. «No es sano. Dice cosas que no entiende. Se confunde». La directora intentó suavizar. «Es una buena alumna. La señorita Amalia tiene vocación. Lía ha cambiado mucho desde que llegó. Justamente, ha cambiado demasiado. Ya no habla conmigo. Me mira, como si no me conociera». Y era cierto. Lía se cerraba ante su tía, pero no por rebeldía. Era miedo. Miedo a olvidar lo que sentía cuando estaba cerca de Amalia. Aurelia tenía otros motivos. Siempre los tuvo. No era su tía de sangre. Era una pariente lejana que se hizo cargo de la niña tras la muerte prematura de su madre y la desaparición del padre, del que nunca se volvió a hablar. Criaba a Lía como quien cuida algo que no es suyo, pero que debe conservar por obligación.
Mantenía la casa en silencio. No permitía música ni preguntas, y siempre decía: uno debe aprender a no necesitar. Eso hace fuertes a los que no tienen opción. Amalia notó el distanciamiento justo después de la visita de Aurelia. Lía llegaba callada, evitaba su mirada, ya no dibujaba, no sonreía. La primera vez que Amalia la llamó, la niña dudó antes de responder. Algo en ella temblaba, no el cuerpo sino el alma. «¿Puedo hablar contigo, Lía?». La niña asintió. Fueron al patio, donde las hojas caían en silencio. Amalia se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. «¿Te dijo algo tu tía?». Lía miró a su alrededor como temiendo ser oída, y dijo casi sin voz: «Me dijo que deje de inventar, que tú no eres mi mamá, que eso es una locura». Amalia sintió un peso antiguo en el pecho. Ya conocía ese tipo de negación, ya la habían llamado loca por sentir demasiado. «¿Y tú qué sientes?», preguntó con dulzura. Lía no respondió, solo la abrazó, y en ese gesto estaba toda su respuesta. La semana siguiente, Aurelia volvió a la escuela. Esta vez, exigió que la niña fuera cambiada de clase. Dijo que era por su bien, que estaba confundiendo realidad con fantasía. Amalia escuchó todo en silencio. Cuando Aurelia se volvió hacia ella, dijo con voz helada: «Usted tiene una mirada peligrosa. Hace que una niña sola se crea elegida. Y eso, señorita, se paga caro». Amalia no respondió, pero dentro de sí sintió una furia serena. No era ira, era amor que no acepta ser apagado. Ese día, Amalia escribió una carta. No para Aurelia ni para la directora, la escribió para Lía. Una carta sin sobre, solo palabras en el papel. «Si algún día el mundo te obliga a olvidar, recuerda mis manos. Ellas nunca soltaron las tuyas, aunque el tiempo diga lo contrario, aunque te digan que no es real. Lo nuestro es de antes, y seguirá después». Escondió la carta dentro de un libro de cuentos y se lo entregó a Lía al final de la clase. «Léelo cuando estés sola», dijo, con una sonrisa leve pero firme. Lía apretó el libro contra el pecho. Sus ojos decían más que cualquier palabra. Aurelia se enteró de la carta, volvió furiosa, acusó a Amalia de manipulación emocional, de formar ideas peligrosas en una niña frágil. Dijo que se llevaría a Lía lejos de San Jerónimo. Amalia no suplicó, no discutió, solo bajó los ojos y susurró: «Algunos vínculos no mueren aunque los separen». Esa noche llovió con fuerza. Amalia se quedó sentada en la silla del porche, escuchando el sonido del agua golpeando las tejas. Sentía un vacío nuevo, diferente al que conoció en el altar. Era el dolor de ver cómo se llevaban el alma que la había reconocido por alguien que nunca la vio. Pero dentro de ese silencio, una certeza crecía. Algo más vendría, porque los vínculos verdaderos tienen caminos secretos, y lo que es real, aunque lo nieguen, encuentra una forma de florecer. A la mañana siguiente, antes de que el sol se afirmara, alguien golpeó la puerta de Amalia con fuerza. Era la directora de la escuela, trayendo palabras contenidas y una expresión incómoda. La señora Aurelia estuvo aquí, muy temprano. Exigió que Lía no vuelva a poner un pie en su casa. Dice que pasaron la noche juntas. Amalia guardó silencio. No había culpa, pero sí temor. No por ella, sino por Lía. «¿Y qué dice la niña?», preguntó con firmeza contenida. No dijo nada. Pero la vi temblar cuando su tía la agarró del brazo. Esa imagen quedó atrapada en los ojos de Amalia el resto del día. La niña siendo arrastrada lejos de lo único que parecía devolverle la voz. Lía no regresó a clases esa semana. Los niños lo notaron, pero no preguntaron. Amalia, sin embargo, pasó los días entre los pasillos y el patio de la escuela como quien espera que un pájaro herido vuelva al nido. Por las noches dejaba la puerta del porche entreabierta, no por esperanza, sino por fe. Fe en algo que ningún adulto se atrevería a prometer. El jueves, al abrir el cuaderno de registros, encontró una nota entre las páginas. Era de Lía, escrita con letra infantil, pero firme. «Te recuerdo aunque me digan que no debo. Te dibujo en la oscuridad, y cuando cierre los ojos, sabré cómo volver, porque el alma no olvida, aunque el cuerpo sea llevado».
Amalia apretó la nota contra el pecho, y en ese instante supo que algo se acercaba. La tarde siguiente fue llamada de nuevo a la oficina de la directora. Aurelia la esperaba. Vestía un traje oscuro, cuello alto y guantes, aunque el calor fuera seco. Sus ojos parecían juzgar sin necesidad de hablar, pero habló de todos modos. Esta historia termina hoy. Amalia permaneció de pie, las manos cruzadas frente al vientre. No es una historia, es una niña que necesita ser amada. No necesita cuentos, señorita, necesita disciplina. Y usted proyecta en ella una vida que no tuvo. Una mujer sola siempre quiere llenar vacíos. Esa frase quemó como ácido, pero Amalia no se movió. ¿Y si el vacío fuera de ella, no mío? Aurelia entrecerró los ojos. Haré lo necesario para protegerla de sus delirios. ¿Incluso negarle el amor? Silencio. Luego, con frialdad. El amor no sustituye la verdad. Amalia sonrió con tristeza, pero a veces la revela. 2 noches después, Amalia escuchó algo en la ventana. Un sonido de pasos leves. Un susurro. Corrió a la puerta. Era Lía, sucia, descalza, con los ojos húmedos. «Me escapé», dijo sin aliento. No podía más. Amalia la envolvió en una manta y la llevó adentro. Mientras le secaba los pies con una toalla, la niña lloraba en silencio. Me dijo que tú estabas enferma, que imaginabas cosas, que si te escuchaba, me perdería. Amalia tomó su rostro entre las manos. Nadie se pierde cuando ama. Lía la miró con ojos antiguos y dijo con la voz más segura que Amalia le había oído jamás: «Entonces, no quiero volver». Amalia supo, en ese momento, que el mundo no permitiría eso con facilidad, pero también supo que el amor no retrocede, no cuando es verdadero, no cuando es antiguo. La mañana amaneció sin pájaros, el viento soplaba seco, levantando polvo en las calles estrechas de San Jerónimo. En el porche, Amalia peinaba el cabello de Lía con un cuidado maternal, casi ritual. La niña comía despacio, como si saboreara no solo el pan, sino ese instante. «Hoy no irás a la escuela», dijo Amalia con voz firme, pero dulce. «Hoy te vas a quedar conmigo. Vamos a escribir juntas. ¿Te parece?» Lía sonrió y asintió con la cabeza. Sus ojos tenían esa paz breve de quien, incluso siendo niña, ya entendió que la felicidad está hecha de segundos protegidos. Pero ese segundo no duró. El primer golpe fue seco, el segundo, impaciente, el tercero, acompañado de voces. Amalia se levantó. Lía corrió tras ella agarrando su falda con fuerza. En la puerta había 3 personas: la directora, un hombre con gafete del consejo tutelar y Aurelia, con un papel doblado en la mano y la mirada fría de quien ya decidió todo antes de escuchar. «Tiene que entregarla», dijo la directora sin levantar los ojos. «¿Qué están haciendo aquí?» La voz de Amalia salió baja, pero firme. El hombre dio un paso al frente. La niña ha sido reportada como desaparecida. «La señora Aurelia tiene custodia legal, no hay opción». Amalia se agachó abrazando a Lía. «No voy a dejarte sola. Escúchame, mi vida». Pero Aurelia ya avanzaba, el papel temblando en su mano. «Esto es una violación grave, se la llevó sin permiso. Una mujer sola, desequilibrada». La palabra desequilibrada cortó como cuchillo. Y como siempre pasa en los pueblos pequeños, una vecina apareció en la esquina. Luego otra. En segundos había ojos. Y las miradas siempre juzgan antes de entender. «No es cierto», gritó Lía. «Yo vine sola, yo quería estar aquí». Pero nadie escuchó, porque cuando un niño habla con el alma, el mundo adulto se tapa los oídos. Amalia intentó explicar, intentó mostrar los dibujos, las cartas, los recuerdos compartidos. Pero lo que se vive en espíritus no cabe en un informe. «Tiene que entregarla ahora», repitió el hombre, esta vez con la mano en el hombro de Amalia. Lía lloraba. «¡Mamá!», gritó delante de todos. «Mamá, no dejes que me lleven». El sonido de esa palabra, dicha con desesperación y verdad, hizo que el mundo se detuviera por un instante. Pero solo por un instante. Aurelia jaló a la niña por los brazos. Amalia se levantó, intentó impedirlo, pero fue contenida. Y lo que siguió fue el silencio más cruel que se puede oír.
el de un alma arrancada de otra, a la fuerza. El portón se cerró, la calle quedó vacía, y Amalia se quedó allí, sola, las manos aún extendidas, el pecho abierto, como una puerta que nunca más podrá cerrarse. En los días siguientes ya no se oyó su voz en la escuela. No enseñaba, no respondía. La directora pidió una licencia médica. Los padres de los niños comentaban, pero nadie se atrevía a ir hasta su casa. Solo los limoneros florecían como antes, como si supieran que ciertos dolores no son para consolar, sino para guardar. Una semana después, llegó una carta anónima, escrita con letra sencilla, sin firma. Ella te sigue llamando. A veces en sueños, a veces en voz baja, pero te llama, y eso no lo pueden quitar. Amalia la leyó en voz alta. Luego la dobló con cuidado y la colocó entre las páginas del libro donde guardaba el primer dibujo de Lía. Ella lo sabía. No importaba a dónde la hubieran llevado, ni lo que dijeran sobre ella. Ese mamá seguía latiendo en su piel, y el amor, una vez reconocido por el alma, no se deshace. La noche del 7º día, encendió una vela frente al espejo rajado. Se puso el vestido blanco, ahora limpio y perfumado. Se sentó al borde de la cama y cerró los ojos. Lía, donde estés, sigue llamándome. Yo sabré escucharte. Y entonces, susurrando como quien reza, una vez me dejaron en un altar, pero esta vez no me iré de tu lado, aunque el mundo lo niegue, aunque te oculten de mí. Durante 3 días, Amalia no salió de casa. La taza que había usado Lía seguía sobre la mesa. El pañuelo azul con la flor seca, doblado con cuidado en el brazo del sofá. Nada fue tocado, nada fue limpiado. No por descuido, sino por respeto. Como si cada objeto hubiera presenciado algo sagrado. En la madrugada del 4º día, el reloj de la pared se detuvo. Justo a las 2:17, la hora en que, esa misma noche, Amalia despertó con un susurro. Mamá. Se despertó sobresaltada, el pecho apretado, los ojos húmedos sin saber por qué. El sonido parecía venir desde dentro, como si la propia memoria hablara. Se levantó y, por instinto, fue hasta el tendedero. Allí, colgado como desde hacía semanas, seguía el vestido blanco, ligeramente amarillento por el tiempo, pero ahora se movía como si alguien pasara junto a él, y entonces, como un gesto de duelo, Amalia lo retiró, lo dobló con lentitud y lo colocó sobre la cama vacía de Lía. Después, se sentó al lado y esperó el amanecer, en silencio. En la escuela, los pasillos parecían más largos, los niños sentían su ausencia, aunque no la comprendieran. Y en las aulas donde antes había calor, ahora solo se oía el tic-tac del reloj. La directora evitaba hablar del asunto, pero sus ojos lo decían todo: remordimiento, miedo e impotencia de quien participó en algo que no entendía. Aurelia, en cambio, mantenía su presencia firme. Asistía a las reuniones escolares, exigía informes de progreso e insistía en que Lía necesitaba atención psicológica. Pero Lía guardaba silencio. En las sesiones con la orientadora, permanecía muda. En clase, dibujaba casas con puertas cerradas, y cuando alguien decía Amalia por error, sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no dejaba que cayera ninguna, porque ahora hasta el llanto le estaba prohibido. Una mañana, Amalia salió de casa con una cesta cubierta por un pañuelo bordado. Fue a la escuela, entró sin hablar con nadie y dejó la cesta en la recepción. Dentro había algo sencillo, un cuaderno nuevo, una flor de papel hecha a mano y un mensaje escrito con la misma caligrafía suave de siempre. Para Lía, donde no puedas hablar, dibuja, donde no te dejen recordar, imagina, y cuando no puedas más, escríbeme en el viento. Yo sabré leerlo. Nadie la vio salir. Días después, la orientadora notó un cambio. Lía volvió a dibujar. Pero ya no eran casas tristes ni ventanas cerradas, eran campos abiertos. Y entre las colinas, una mujer con vestido claro de espaldas mirando el horizonte. La niña no explicaba los dibujos, solo los entregaba al final de clase y pedía: no los tire, guárdelos, por favor. Y un día, al dar vuelta a la última página del cuaderno,
La orientadora encontró una frase escrita en la esquina inferior. Ella me llamó primero, yo solo respondí. En el pueblo, algunas mujeres mayores comenzaron a visitar a Amalia discretamente. Llevaban panes, flores o simplemente se sentaban en silencio en el porche. Una de ellas, de los tiempos de juventud, dijo en voz baja: «Vi la forma en que ella te miraba. Eso no se inventa». Amalia no respondió, solo le apretó la mano. Y allí, entre dos mujeres marcadas por pérdidas distintas, nació un pequeño reconocimiento. Hay dolores que no necesitan palabras. Hay amores que no piden permiso. El domingo siguiente, Amalia caminó hasta la iglesia abandonada. Entró, aunque los bancos estuvieran cubiertos de polvo y las ventanas rotas. Llevaba en las manos un solo objeto, el dibujo de Lía, el limonero con las dos manos bajo la tierra. Se arrodilló frente al altar vacío, colocó el dibujo allí y dijo, con la voz entrecortada: «Señor, si esta niña es un pedazo de mi alma, no permitas que el mundo la entierre otra vez. Y si no puedo tenerla cerca, dame la fuerza para esperarla, como se espera la lluvia en tierras que aún recuerdan cómo florecer». El otoño había llegado sin aviso. Las hojas doradas caían sobre las aceras de San Jerónimo como cartas no enviadas, y en la casa de Amalia el tiempo seguía su compás lento y silencioso, como quien respeta un duelo aún abierto. Pero en una mañana pálida, algo cambió. Mientras limpiaba el fondo de un armario antiguo, un mueble que había sido de su madre, Amalia encontró una caja de madera más pequeña, cubierta por un pañito de encaje envejecido. No recordaba haberla visto antes. Dentro había solo 3 cosas: un pequeño sobre amarillento con su nombre escrito a mano, un botón de abrigo antiguo y una cinta azul desteñida atada a un mechón de cabello fino, infantil. Sus manos comenzaron a temblar. Se sentó lentamente, abrió el sobre. Era una carta, fechada casi 8 años atrás. La letra era masculina, elegante pero temblorosa. «Amalia, sé que no merezco escribirte. Después de lo que hice, ninguna palabra basta. Pero si este papel algún día llega a tus manos, quiero que sepas la única verdad que no pude decirte entonces. No te dejé por cobardía, te dejé porque una mujer llegó a mí con un niño en brazos, dijo que era mío, y yo no supe qué hacer». Amalia se detuvo un instante, respiraba con dificultad, pero continuó: «La madre del niño murió poco después, y dejé todo para criarlo. Viví con culpa y sin nombre. Pero hace unos meses, ese niño, ya un muchacho, desapareció. Me enteré por rumores que fue a buscar a su tía lejana, la misma que crió a una niña que no era suya, y en una noche de sueño la vi. Era ella, y eras tú. Te buscaba, la llamabas sin saberlo, y ella venía a ti sin recordar por qué. Si estás leyendo esto, tal vez ya se encontraron. Y si no, os espera, porque lo que se rompe con los hombres, a veces el cielo lo repara, sin firma». Pero al fondo del sobre, un recorte de diario antiguo. Julián Rodríguez fallece en accidente ferroviario. Deja un hijo de 12 años al cuidado de pariente desconocido. Amalia quedó inmóvil por varios minutos. El botón del abrigo, la cinta azul con el cabello fino, el mechón era de Lía, lo sabía. Ese mismo día fue a buscar a la directora de la escuela. «Quiero hablar con la orientadora, con la que trabaja con Lía». La mujer dudó, pero ante la mirada de Amalia, cedió. En el consultorio sencillo de la escuela, la orientadora escuchó todo, leyó la carta, observó el botón, la cinta, el mechón. Luego se levantó, abrió un cajón y sacó un cuaderno. «Esto lo escribió Lía hace 3 días», mostró la última página. Había un dibujo de un hombre de espaldas, tomando la mano de una niña, y debajo solo una frase: «Él me dejó, pero tú me esperaste». Amalia no pidió permiso. Fue hasta la puerta de la casa de Aurelia. Golpeó 1, 2, 3 veces. La mujer apareció con los ojos secos de siempre. «Vengo a buscar lo que es mío, aunque el mundo diga lo contrario». Aurelia la miró con arrogancia. «Ella no te pertenece. Tú solo la confundiste». «No», dijo Amalia con voz firme. «Ella me reconoció. Y yo
Acabo de recordar por qué. Mostró la carta, mostró la cinta, mostró el mechón de cabello. Aurelia palideció. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde se guarda lo que el tiempo no puede borrar? No tienes derecho legal, pero tengo un lazo que ni 1000 leyes podrían romper. Esa noche, Amalia no durmió. Se puso el vestido blanco por última vez, abrió todas las ventanas, encendió todas las velas y esperó. No sabía si Lía vendría, pero sentía que algo vendría en su lugar. Cerca de las 2 de la mañana, el viento sopló más fuerte. La vela del porche se apagó sola, y en el aire, un olor dulce, lavanda, pasos suaves, y una voz, como en un sueño. «Mamá, ¿puedo entrar?» Amalia no se giró. No hizo falta. El alma reconoce antes que los ojos. El día amaneció con un cielo espeso, gris y pesado. Era como si las nubes cargaran también las palabras que Amalia había guardado durante tantos años. Vestida con sobriedad, el cabello recogido en un moño bajo, caminó hacia la escuela sin prisa. Pero sus pasos eran firmes. Con cada paso no cargaba solo su historia, cargaba también la de Lía. Al llegar, fue recibida con miradas sorprendidas. Hacía semanas que no pisaba allí, pero no sonrió, no desvió la mirada. Fue directo a la oficina de la directora, donde Aurelia, la orientadora y un representante del consejo tutelar ya estaban reunidos. «Buenos días», dijo con voz firme. «Vine a terminar lo que el alma empezó». Aurelia se levantó de inmediato. «Usted no tiene nada que decir aquí. Lía está bien, en casa. No tiene derecho». Amalia levantó la mano, no para silenciar, sino para alzar la carta de Julián. «Lo que tengo es la verdad, y esta verdad no se puede callar más». Colocó la carta sobre la mesa, luego la cinta azul, después el mechón de cabello, y por último, el botón antiguo. «Esa niña es hija de Julián. Él me dejó en un altar, no por cobardía, sino por responsabilidad, y esa niña le fue entregada a usted por miedo. Pero el amor no se borra con silencio». Aurelia intentaba mantener la rigidez. «Eso no prueba nada. Usted está obsesionada, está proyectando», pero la orientadora la interrumpió por primera vez. «Señora, Lía me habló. Me contó cosas que nadie más podría saber, y sus dibujos coinciden con los recuerdos que Amalia ha descrito. No es obsesión, es reconocimiento». Silencio. El hombre del consejo tutelar abrió el sobre, leyó la carta lentamente. Luego, observó a Amalia durante un largo rato. «¿Qué es exactamente lo que usted quiere?» Ella respiró hondo y dijo: «No quiero pelear, no quiero arrebatar, solo quiero que la dejen decidir». ¿Una niña de 7 años? No es una niña cualquiera, es un alma que volvió buscando donde fue amada primero. La decisión no fue tomada en ese momento, pero algo había cambiado. Al día siguiente, Lía fue llevada a una conversación formal con la orientadora y el consejero. Aurelia fue obligada a esperar fuera del aula. Lía no lloró. Se sentó con las piernas firmes en el suelo, la mirada fija. Parecía pequeña, pero su voz salió con claridad. «Ella no me pidió que me quedara, solo me abrazó». «¿Tú crees que Amalia es tu madre?» Lía guardó silencio por unos segundos. Luego, señaló al corazón. «Aquí, sí, aquí la escucho cuando no habla. Aquí la siento, aunque me lleven lejos». La orientadora sonrió contenida, y el hombre del consejo tutelar anotó algo pensativo. Más tarde, ese mismo día, Amalia fue llamada a la oficina de la orientadora. Allí encontró a Lía sentada, sosteniendo un sobre. Al verla, la niña corrió hacia ella. «Mamá, puedo quedarme contigo un tiempo, hasta que ellos decidan lo demás». Amalia la abrazó con fuerza, y por primera vez, frente a los ojos del mundo, no tuvo vergüenza de llorar. Esa noche, las dos regresaron a casa. Amalia preparó té. Lía dibujó en silencio. El nuevo dibujo mostraba a 2 mujeres tomadas de la mano, de espaldas, caminando hacia un campo de trigo dorado. «¿Quién es la otra mujer?», preguntó Amalia. Lía sonrió. «Tú, pero antes, cuando eras niña». Amalia miró el dibujo y en silencio agradeció. No al destino,
no a la justicia, sino a la fe que sobrevivió en su alma, incluso cuando todo a su alrededor le ordenaba olvidarla. Amalia sabía que los días siguientes serían lentos, que ninguna verdad, por más fuerte que sea, se impone sin resistencia. Pero por primera vez desde que Lía fue llevada, durmió en paz, no por haber ganado, sino porque ya no tenía miedo de perder lo que era suyo en esencia. A la mañana siguiente, fue hasta el armario y sacó el cuaderno antiguo donde guardaba todo: cartas, dibujos, anotaciones. Allí estaban los primeros trazos de Lía, los limoneros, los vitrales, el espejo. Cada dibujo era ahora prueba, no de un delirio, sino de una vivencia espiritual que el papel había logrado conservar. Separó todos y los puso en una carpeta. Decidió llevarlos ante el juez local, aunque sabía que el sistema rara vez entiende lo que no se puede medir con lógica. Pero quería que, al menos una vez, alguien con poder viera lo que ella y Lía habían visto sin ojos. El juez era un hombre austero, pero no indiferente. Leyó la carta de Julián, observó los dibujos con atención inusual. Al final solo dijo: «Esa niña conoce cosas que no podría haber inventado». Luego guardó silencio, y por un largo momento miró por la ventana, como si buscara allí la respuesta que los libros de derecho no le daban. «Hablaré con su tutora legal. Esto no puede resolverse como cualquier caso». Aurelia, por su parte, estaba cada vez más aislada. Las maestras de la escuela comenzaron a evitarla. Algunas madres, antes neutrales, empezaron a comentar discretamente: «Se nota que la niña era más feliz con la señorita Amalia», pero ella sostenía el orgullo como una máscara. Aunque viera cómo se apagaba el brillo en los ojos de Lía, prefería el control a la reconciliación. Hasta que ocurrió algo inesperado. El día de San Francisco, hubo una pequeña procesión en el pueblo. Se invitó a los niños a participar con farolitos de papel. Lía, vestida con un abrigo gris, caminaba junto a otras niñas. Pero sus ojos buscaban otra presencia. Amalia observaba desde lejos, entre las sombras de la plaza. No quería interferir, solo estar allí. De pronto, uno de los farolitos se escapó de la mano de una niña y voló, liviano, hasta los pies de Amalia. Ella lo recogió y, sin pensar, caminó hasta el centro de la plaza para devolverlo. Y fue allí, en ese gesto mínimo, que los ojos de Lía y Amalia se encontraron, en medio de la multitud. Lía soltó la mano de su compañera, corrió hacia ella. La abrazó con fuerza y delante de todos dijo: «No quiero estar lejos de ti nunca más». El murmullo se extendió entre los vecinos. Aurelia, que observaba a distancia, se levantó. Pero esta vez no intervino. Su rostro endurecido mostraba cansancio y quizá por primera vez duda. En los días siguientes se autorizó la visita de un asistente social. Pasó una tarde entera con Amalia y Lía, observando sin interrumpir. Jugaron con barro en el jardín. Leyeron juntas un libro de cuentos. Tomaron té de limón con miel. Antes de irse, el hombre escribió en el informe: «La niña no solo parece segura, parece en casa». Se fijó una nueva audiencia, no para definir la custodia definitiva, sino para establecer un acuerdo temporal. Lía podría pasar las tardes con Amalia, siempre que la madre legal permaneciera como responsable oficial. Aurelia dudó, pero accedió. Quizá por miedo a perderlo todo. Quizá porque en el fondo sabía que ya había perdido algo que nunca fue suyo. La primera tarde en que Lía volvió oficialmente a casa de Amalia, trajo consigo un sobre. Dentro, un nuevo dibujo. Era un puente sobre un río. De un lado, una mujer con un pañuelo azul. Del otro, una niña con una flor en las manos. En el centro del puente había un espacio vacío, como si alguien aún estuviera por cruzar. «¿Quién falta allí?», preguntó Amalia. Lía respondió sin dudar: «El tiempo. Cuando él cruce, nosotras ya no estaremos separadas». Amalia acarició el rostro de la niña y sonrió. No como quien gana, sino como quien vuelve a pertenecer. La casa parecía respirar distinto. El viento, que antes pasaba apurado por las rendijas de las ventanas, ahora entraba despacio, como si pidiera permiso. Amalia mantenía todo como antes, pero había algo sutilmente transformado.
El pañuelo azul estaba ahora enmarcado sobre la pared del pasillo. Al lado, un pequeño retrato de Lía, dibujado por una de sus compañeras de escuela. La expresión de la niña en el papel no era de alegría, sino de paz. En el jardín, las flores secas comenzaban a abrirse de nuevo, y los limoneros florecían fuera de temporada. Lía pasaba las tardes allí, entre libros, dibujos y té. A veces jugaba en el patio. Otras simplemente se sentaba en silencio junto a Amalia, cosiendo pedacitos de tela antigua, como si cada puntada fuera un recuerdo tejido. «¿Qué estás haciendo?», preguntaba Amalia, con dulzura. «Un vestido, pero no para mí. Para ti, cuando seas niña otra vez». Amalia sonreía, no con tristeza, sino con una ternura tan honda que no necesitaba explicación. Un domingo silencioso, Lía la llamó al jardín. Había cavado con sus propias manos pequeñas un pequeño espacio bajo el limonero. «Aquí quiero dejar algo», dijo, «para que no se olvide». Sacó del bolsillo una cajita hecha de papel endurecido, cubierta con recortes de dibujos viejos. Dentro, colocó una carta. «¿Qué escribiste?». «No se puede leer con los ojos, solo con el alma». Enterraron la caja juntas, y sobre ella plantaron una pequeña flor azul. Amalia tocó la tierra con los dedos, como quien sella un pacto. «¿Crees que alguien encontrará esto algún día?». Lía respondió: «Solo quien haya amado antes de nacer». En la escuela los otros niños empezaron a notar algo en Lía. Ya no era tan silenciosa, pero seguía hablando bajito. Cuando reía, lo hacía con suavidad. Y cuando enseñaba un juego siempre decía: «Así me lo enseñó alguien, que me conoció antes que yo misma». La directora, discretamente, le pidió a Amalia que volviera a dar clases. Ella se negó. «Ya no enseño con palabras. Ahora acompaño memorias». La víspera de su cumpleaños, Amalia se despertó más temprano. Se vistió con un vestido simple pero nuevo. Se puso en el cabello una cinta azul, la misma que Lía había encontrado un día. Preparó té para dos, incluso antes de que la niña llegara. Pero Lía no vino. Esperó todo el día. La tarde cayó, las sombras se alargaron, y cuando ya pensaba en apagar las velas que nunca encendió, oyó un papel deslizarse bajo la puerta. Era pequeño, escrito con lápiz de colores. «Hoy no puedo ir, pero esta noche, mírame en el cielo. Seré esa estrella que brilla un poquito más, solo para ti». Amalia apretó el papel contra el pecho y sonrió con los ojos cerrados. Esa noche, caminó hasta la iglesia abandonada. Llevaba consigo un farolito de papel. Se sentó en el primer banco, donde un día esperó en vano. Pero ahora, no esperaba a nadie. Solo quería estar allí, con todo lo que fue, y con todo lo que, incluso sin prometer, permaneció. Encendió el farol y lo soltó al viento. El papel danzaba en el aire con dulzura, y por un momento parecía que ya no había techo, ni tiempo. Días después, Lía volvió. Traía un collar hecho de semillas y hilos de colores. «Lo hice para ti, para cuando yo no esté». Amalia arqueó las cejas. «¿Vas a irte?». Lía no respondió enseguida, miró al cielo y dijo: «A veces las almas viajan, no porque quieran, sino porque necesitan recordar quiénes fueron». «¿Y volverás?». La niña sonrió. «Siempre se vuelve al lugar donde el corazón aprendió a latir». La tarde siguiente hubo un cortejo silencioso en la plaza. No era fúnebre, pero tampoco festivo. Era como un susurro colectivo. Los niños llevaban flores, las madres, pañuelos. Y en el centro, Amalia, con el vestido blanco, caminaba con pasos lentos. Al llegar al centro de la plaza, se sentó en un banco. Tomó uno de los dibujos viejos de Lía y lo dejó volar con el viento. «Hoy no digo adiós, digo gracias». Lía no desapareció, pero tampoco se quedó. A veces se la veía en la escuela, otras veces caminando con su tía, ahora más callada, más pensativa. Pero lo que nadie dejó de ver es que, dondequiera que estuviera, siempre había una flor azul creciendo. Una carta enterrada, y un amor que no necesitaba ser nombrado. La última escena es simple. Amalia, sentada en el porche, cose con manos lentas. A su lado, el vestido que Lía empezó
ahora casi terminado, y sobre la mesa, una taza de té enfriándose. No para alguien ausente, sino para alguien que nunca dejó de estar allí. Porque hay almas que, una vez tocadas, se quedan para siempre, aunque el tiempo, la distancia o la muerte intenten decir lo contrario.